Sean bienvenidos, vamos a pasar al tema de esta mañana. Los que nos acompañan por primera vez, sean bienvenidos. Gracias a Dios que podemos estar juntos y sobre todo que podemos alabarle con el entendimiento, podemos alabarle con el corazón. Yo creo que todos estamos de alguna manera agradecidos con Dios, por eso que elevamos, confesamos su nombre, alabamos con labios que profesen su nombre y pues vamos a ponernos en sus manos, vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos hable, nos ministre. En tu lugar pídele a Dios que hable a tu corazón. Si hoy tienes esa necesidad de que Él te hable, es una buena oportunidad para que se lo pidas, para que sea Él el que te hable al corazón de acuerdo a tu necesidad. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos hable. Bendito Dios, Padre, en el nombre de Cristo, te rogamos que nos hable, Señor, al corazón. Te damos gracias primeramente porque nos has traído aquí, Señor, y nos permites alabarte y escuchar tu palabra. Hoy queremos que tu Espíritu Santo, Señor, libere toda mente cautiva, Señor, quite todo estorbo y prepare nuestro corazón para que tu palabra, Señor, sea sembrada en buena tierra, Señor. Pon las palabras en mi boca, Señor, porque yo soy hombre limitado, Señor. Yo me equivoco, Dios, pero tu Espíritu Santo no, Señor. Él tiene el poder para convencer. Él tiene poder para salvar, para consolar. El día de hoy, Señor, te lo rogamos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues muy bien, hermanos y queridos amigos que nos acompañan. Hemos estado estudiando un tema que he titulado la importancia de orar. Ya llevamos la cuarta parte. Y para los que nos acompañan por primera vez en este tema, hemos definido con sencillas palabras que la oración es una acción sincera y voluntaria de comunicación con Dios, ¿sí? La cual expresamos con nuestras propias palabras. ¿Con qué propósito? Buscando el favor de Dios. Y también se puede definir como hablar con el Dios creador, hablar con el Dios altísimo. De esa manera podemos entender que se define la oración. Y también vimos comentarios de hombres de Dios que han vivido durante la historia del cristianismo, y ellos han aportado definiciones acerca de la oración en base a su vida consagrada, en base a su vida de obediencia a Dios. Uno de ellos es Juan Bunyan. Él escribió el libro del Peregrino y dice lo siguiente: la oración es abrir el corazón o el alma a Dios, ¿sí? De una forma sincera, de una forma sensible, de una forma afectuosa. Y de esta manera llama la atención esta palabra, que los que viven una vida consagrada a Dios, oran a Dios porque le aman, le buscan y oran a Él porque se sienten amados por el Padre. Querido amigo, que tú no le has conocido y de alguna manera has orado a Dios, quiero que sepas que el Padre dice que amó tanto a la humanidad que dio a su Hijo Jesucristo. Y en Él, querido amigo, tienes esperanza. En Él hay esperanza y puedes tener ese amor para con Dios y ese amor de Dios para contigo. Y al momento de orar puede ser de una manera afectuosa. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? La Escritura dice que es Jesús. Y que esa oración sincera, sensible y afectuosa tiene que ser por medio de Cristo. Y con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, dice Juan Bunyan. ¿Para qué cosas? Como las cosas que Dios ha prometido, que Dios nos ha dado preciosas
y grandísimas promesas. Ha prometido cosas para nuestro beneficio, para el bien de la iglesia, que es conforme a su palabra, sometiéndonos en obediencia a su voluntad. Y otro hombre de Dios llamado Edward M. Bones, él comentaba acerca de la oración lo siguiente. Dice, nada es más importante para Dios que la oración en su trato con la humanidad. ¿Sí? Por eso es esencial que todo hombre, se especifica la raza humana, donde abarca hombres y mujeres, la humanidad, que todo hombre ore, que todo hombre busque a Dios en oración, porque cuanto ha dejado la oración como el medio de gracia para comunicarnos con el Dios Altísimo. Por tanto, el fracaso en la oración es un fracaso en toda la vida cristiana. Es un fracaso a aquella persona que no busca a Dios porque no ora. ¿Sí? Es un fracaso en las obligaciones, en el servicio, en el progreso espiritual. Dios debe de ayudar al hombre por medio de la oración. Aquel que no ora, aquel que no busca a Dios en oración, aquel que no aparta un tiempo para estar a solas con Dios, por lo tanto, se priva a sí mismo de la ayuda de Dios. ¿Sí? Y pone a Dios en una posición en la que no puede acudir en su ayuda. Debemos orar a Dios siempre si verdaderamente le amamos. Entonces, con estas definiciones de hombres que han sido hombres de oración, podemos entender la perspectiva de la importancia de orar y mantener una vida consagrada a Dios en estos últimos tiempos. Y hemos visto 8 aspectos hasta el día de hoy que son de suma importancia y que no se nos deben de olvidar, que si no los has anotado, van a aparecer en la pantalla para que los puedas anotar. ¿Por qué es importante orar en estos últimos tiempos? Porque Dios ha establecido la oración como un medio de gracia para que el hombre pueda comunicarse, para que el hombre pueda obtener las cosas, para que el hombre pueda experimentar la cercanía de Dios. Es importante orar porque el verdadero discípulo de Jesús pues busca esa vida consagrada y entiende, como primer aspecto importante, es que es importante orar porque hay un adversario, hay un enemigo, hay un diablo. La Escritura lo llama como león rugiente, buscando a quien devorar. A los incrédulos les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Los ha engañado con lo que les ofrece este mundo. Y obviamente a esas personas, pues el diablo no les interesa porque ya los tiene ganados, sino va tras aquellos que están buscando a Dios, han creído en Jesús, que ya han caminado con Dios, a los que ya tienen años sirviendo a Dios. El diablo, sus huestes espirituales, va tras ellos. Es importante orar porque no podemos enfrentar al enemigo. No podemos. Pero Dios tiene más poder que Él. Y Él sí puede. Segundo aspecto es que la oración es el medio que Dios ha designado para obtener cosas, para recibir las cosas. Cristo dejó establecido una regla. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es la regla de oro y la oración. Tercer aspecto, que los hombres que Jesús designó para establecer su iglesia, esos hombres eran hombres de oración y le dieron el primer lugar, ¿sí?, a la oración en sus vidas, en sus ministerios. Cuarta razón de la importancia de orar, porque jugó un papel muy importante en la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién el mayor ejemplo
de un hombre de oración, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él fue un hombre de oración en cosas muy importantes en su vida. ¿Sí? Antes de ir a la cruz, ¿qué fue lo que hizo? Se puso a clamar, se puso a orar. Antes de elegir a sus discípulos, pasó toda la noche orando, dice la Escritura. Antes de alimentar a los 5,000, lo encontraron en el monte solo, orando. Un gran ejemplo. Tenemos un gran ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo. La quinta razón es que es importante orar porque también es el actual ministerio de nuestro Señor Jesús. Él está a la diestra del Padre y la Escritura testifica de que Él está intercediendo por todos aquellos que se acercan al Padre por medio de Él, porque vive siempre para interceder por ellos, según Hebreos 4, dice la Escritura. La sexta razón es que, por cuanto Cristo está en los cielos intercediendo, la sexta razón importante, yo puedo tener libertad si yo he creído en Jesús, para recibir misericordia y hallar gracia en mi oportuno socorro. Tú también, querido amigo, si tú estás buscando a Dios, dice la Escritura en Santiago que te acerques a Dios y Él se acercará a vosotros, dice. Es una manera de obtener misericordia para tu vida. ¿Sí? La séptima razón es que la oración en el nombre de Cristo, orar en el nombre de Cristo, no es añadir nada más la palabra al final de la oración en el nombre de Jesucristo, sino es en el sentido y en la convicción de que Cristo Jesús pagó un precio y tiene el poder, tiene crédito en los cielos para que en su nombre puedan suceder las cosas. ¿Sí? La importancia de orar es que en el nombre de Cristo es el camino que Él ha señalado para que podamos obtener el gozo en nuestras vidas. Y la octava razón es que la importancia de la oración, que ahí hay libertad de la ansiedad, libertad de la preocupación, libertad de los afanes de esta vida que el día de hoy están acabando con mucha gente, libertad del miedo, de la duda, de la desesperación, de la persona que se siente desmayar, de la persona que no tiene una identidad para seguir. La oración es la libertad, donde podemos obtener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Por esto Pablo decía a la iglesia de Éfeso, y quedó escrita para nuestros tiempos, y le daba la suma importancia, ¿sí?, que para vivir una vida consagrada a Dios, para poder tomar la armadura de Dios, tenía que estar fundamentada sobre un fundamento firme. Por eso, después de la armadura de Dios, Pablo dice lo siguiente: orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, y estando alerta, manteniéndote alerta en ello, dice, siendo persistente, siendo constante, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo le daba la importancia a la oración, para que la armadura de Dios tuviera un efecto, para que los deberes de la vida social y la vida conyugal dentro de la familia tuvieran efecto. Porque ¿de qué sirve si nosotros queremos aplicar esos textos a nuestras vidas, pero si no está fundada en la oración con Dios, pues de nada va a servir. De nada va a servir. Pablo era un hombre que exhortaba a la iglesia. Cuando Juan Wesley fundó el sistema metodista, él se dio cuenta de algo,
que la iglesia había perdido la visión de algo, de la oración. Había perdido la visión de la oración. Juan Wesley dice lo siguiente: volvió a descubrir lo que la iglesia de su tiempo había olvidado. Las iglesias hoy en la actualidad no se reúnen para orar. Las iglesias el día de hoy no tienen veladas de oración. Las iglesias del día de hoy no tienen una cadena de ayuno y de oración por los perdidos, por las almas que están asistiendo dentro de la iglesia, dentro de la congregación. No lo tienen. Ahorita las iglesias son clubes sociales. Ahorita las iglesias se distinguen por teatros, por discotecas, por música que nada más le cambian la letra y parece música del mundo. La iglesia llevan payasos, artistas, celebran ya hasta fiestas satánicas como el Halloween. La iglesia se ha olvidado de Dios. Me dejaron a mí, dice la Biblia, fuente de agua viva para cavar en cisternas rotas, que no retienen agua. Y Juan Wesley se daba cuenta de eso, que se habían olvidado del medio de gracia por el cual nos podemos comunicar con el Dios Altísimo, la oración. ¿Sí? La oración resulta en el poder de Dios, dice Juan. Llamó a la oración el medio más importante para acercarse a Dios. Y encontró que la oración continúa siendo el primer paso necesario para ver a Dios moverse. ¿Sí? El primer paso. ¿Sí? Pero oiga, hermano, ¿cómo voy a tener yo un tiempo de buscar a Dios si tengo que trabajar, tengo que levantarme temprano, o llego a la casa y en determinado momento tengo que atender a mi esposa, a mis hijos, o tengo una vida completamente llena de trabajo? Yo te preguntaría, ¿apartas un tiempo para comer? Tú me dirías que sí. Pero es que, hermano, como bien rápido, 15, 20 minutos. Bueno, si cambiaras eso por orar a Dios, si realmente hay necesidad en tu vida, ¿apartarías un tiempo para estar a solas con Dios? ¿Sí? O si quizá la rutina de toda la semana y no te permite congregarte, o en determinado momento te vas al fútbol o te vas con los compañeros el día domingo, te compras la barbacoa y te vas con ellos, y en determinado momento, ¿cómo para eso sí tienes ese tiempo? O te quedas a ver el fútbol en tu casa, o el partido no sé de qué. Pero si quizá a lo mejor cambias eso por venir a escuchar la palabra, y aquí a lo mejor el Espíritu Santo habla tu vida y te lleva a orar a Dios y pedirle por tus pecados, que te dé la gracia para poder dejar al mundo y el pecado y la mala manera de vivir. El día de hoy, la iglesia, los que se dicen ser cristianos, se han olvidado de esto, algo muy importante. El modelo, Juan modeló esta convicción. Él era un hombre de oración porque él dedicaba al menos 2 horas diarias al día a la oración personal, e hizo de la oración un sello distintivo del movimiento metodista al cual él fundó. En cierta ocasión él lo habían invitado a predicar, donde se habían congregado varias iglesias y había mucha concurrencia, había mucha gente, espectadores, había gente del movimiento, varios predicadores que conocían a Juan Wesley. Él participó predicando la palabra, Dios le dio gracia, Dios salvó gente en ese momento, pero al terminar el servicio, pues toda la iglesia o los congregantes en determinado momento, los ministros se sentaron a la mesa y la concurrencia, la sobremesa, la cena, y cuenta la historia que Juan miró su reloj, eran las 9 de la noche, se levanta de esa manera y dice, caballeros, discúlpenme, pero tengo que retirarme.
Y entonces los que estaban ahí decían, bueno, espérate, vamos a, viene la sobremesa, vamos a platicar, vamos a ver de las misiones, vamos a ver esto. Discúlpenme, pero yo a las 4 de la mañana tengo una cita muy importante. Una cita con el Señor. Se levantó y se fue. Era un hombre que le daba la prioridad a Dios. A las 4 de la mañana se levantaba para estar con Dios. A él no le importó la sobremesa y el convivio ahí. Él fue radical y sabía que tenía que descansar bien para orar bien y para estar de calidad con Dios. A muchos les parece algo exagerado hoy en la actualidad, pero no debe ser así. Tenemos una novena razón para que la oración constante, persistente, incansable, no te canses de orar, no te desmayes en la oración. Cristo dijo a sus discípulos y a la gente que le escuchaba, ¿sí?, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Había dos cuestiones en ese momento. Estaba un juez injusto y una viuda que representa la corrupción y la injusticia de este mundo y representa a Satanás contra los que no se pueden defender, pero creen que todavía puede haber justicia. Y dice la Escritura que la viuda venía de continuo, y venía de continuo: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y este juez injusto, que aunque no temía a Dios ni temía a hombre, decía: ¿por qué esta viuda me es molesta? Le haré justicia. Un juez injusto le hizo justicia de su adversario. Y pregunta a Cristo y dice: ¿oyeron lo que dijo el juez injusto? ¿Cuánto y más vuestro Padre que está en los cielos hará justicia a aquellos que claman a Él día y noche? Mas yo os digo, dice Jesús, pronto os hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Tienes la confianza y tienes la fe para acercarte a Dios y pedir justicia? ¿O le has creído al enemigo que tus pecados no pueden ser perdonados? ¿O le has creído al diablo que te dice que para ti no hay esperanza y que nunca vas a poder cambiar? ¿O estás viendo tu problema a tu alrededor, tu enfermedad, esa situación, el mundo corrompido, las tinieblas que nos rodean y apagan tu fe, tu confianza? Cristo dijo que cuando Él viniera, quisiera encontrar confianza y fe en Él. Aquel que ora incansablemente es porque confía en Dios, en que Él le puede ayudar. Y esa oración, esa novena razón para que la oración se convierta en vencedora, es que tienes que ser incansable. No puedes desmayar en la oración. No puedes y no debes desmayar. Porque la oración es el método que Él mismo, Dios, ha establecido para que obtengamos el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo venga a la iglesia, venga a los inconversos. El mismo Espíritu. ¿Sí? Con respecto a esto, la Escritura es muy clara cuando Jesús dijo en Lucas 11:13: pues si vosotros, siendo malos, ¿sí? ¿Cómo Jesús manifestó y declaró que el hombre es malo por naturaleza? Los ateos que no creen en Dios o que dicen que no existe Dios, no les conviene creer que Dios exista. ¿Cuál es la razón?
Porque ellos son malos. ¿Por qué no pueden creer en Dios ellos? ¿Por qué les conviene decir que Dios no existe? Porque son malos y Dios es muy bueno. Y con su maldad prefieren delinquir, prefieren justificarse, prefieren vivir para sí mismos. No les conviene que exista Dios, porque Dios en su bondad les dice: no matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, no perjurarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero por cuanto el hombre es malo, no le conviene que exista Dios. Y el incrédulo también no le conviene que exista Dios. Pero si tú creyeras que Dios es bueno y que su bondad está para contigo y que en determinado momento Él quiere bendecirte y que en determinado momento te dice que te arrepientas, que es por tu bien, tú creerías. Tú creerías que Dios es bueno. Si nosotros siendo malos, dice Cristo, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿a poco si tu hijo viene y te pide un pan, tú le darás una piedra? Si tu hijo te pide de comer un pez, ¿le darás una serpiente? Si tú lo busques ahí en Mateo 7. Obviamente no. Cuánto más vuestro Padre Celestial, la fuente de la bondad, la fuente de la gracia, la fuente de la misericordia, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Estás enfermo espiritualmente, emocionalmente, físicamente? ¿Pides y no recibes? Porque pides mal. Pides mal. Quizá a lo mejor le pides a Dios el Espíritu Santo para que en determinado momento te bendiga, te prospere, te dé poder para echar fuera demonios, te dé el poder, no sé, para ser un gran evangelista. Muchas de las cosas son viables pedirlas, sí. Pero en este caso, pedir al Espíritu Santo que me convenza de mi pecado, que me haga ver mi maldad, mi condición delante de Dios, que me redarguya, que me haga ver que estoy así porque me he alejado de Dios. El Espíritu vendría a convencerte. La oración es el medio y por eso es importante, porque es el medio por el cual Dios ha designado que el Espíritu Santo vendría. Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es esta persona? Es una persona que siente. Él dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo os he mandado. Y habló el Espíritu. Es una persona que da órdenes. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5 que no apaguéis al Espíritu, pero lo confirma en Efesios 5 también. Y no contristéis al Espíritu. El Espíritu se contrista. Es una persona que siente. Es la tercera persona de la Trinidad, el cual es Dios. ¿Cómo sé que es Dios? La Biblia me lo dice. En Hechos 5:3 Pedro confronta a Ananías y le dice: ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? Y le dice a Zafira: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu de Dios? Y le dice Pedro que no había mentido a los hombres sino a Dios. Y primero dijo que era el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Por medio de las Escrituras dice la Biblia que es Dios. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti?
y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. A Dios mismo, al Espíritu Santo. Aquel que en un principio dice la palabra que se movía sobre la faz del abismo. También podemos ver que el Espíritu Santo es Dios mismo. ¿Por qué? Porque posee atributos que solo Dios, que solo y únicamente Dios puede tener. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? ¿Sí? Aquí vamos a mencionar un atributo, la omnipresencia de Dios. El Espíritu Santo es omnipresente. Entonces, si es omnipresente y ese atributo solo lo tiene Dios, pues el Espíritu Santo entonces es Dios. Salmo 139:7 dice la Escritura: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Querido amigo, tú que te quieres esconder de Dios o de su Espíritu, tú no puedes esconderte de Él. A donde quiera que tú vayas y donde quiera que tú estés, y si Dios te ha hablado y si Dios te está hablando, tú no puedes huir de Dios. Él ve cada rincón de tu pensamiento en tu corazón y discierne los pensamientos en tu mente. Él sabe la intención de tu corazón. Él sabe por qué estás aquí. ¿A dónde huiré de tu presencia?, dice David. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Sí? Entonces, si damos la importancia a la oración y vemos que el Espíritu Santo es Dios mismo y que por medio de la oración podemos pedir la presencia del Espíritu, ¿sí? Podemos pedir la morada del Espíritu, podemos pedir al Espíritu Santo para nuestras vidas, entonces ¿será importante o no será importante la oración? Es importante, muy importante. El Espíritu Santo es Dios no solo porque es omnipresente, sino que también tiene el poder de convencer, traer convicción. Y ese poder solamente procede de Dios. ¿Sí? Procede de Dios. Y la Escritura habla de que Él puede convencer al hombre de pecado. ¿Sí? Puede convencer al hombre de justicia, puede convencer al hombre de juicio. ¿Sí? Juan 16:7. Este poder solamente lo puede tener Dios. Y aquí vemos obrar a Dios por medio de su Espíritu. Pero yo os digo la verdad, dice Cristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, ¿sí? Aparte de ser Dios con nosotros, la Biblia lo menciona como el Consolador, como el que consuela a las personas. Si el pecador arrepentido viene a la cruz de Cristo y confía que Jesús pagó el precio por sus pecados, se arrepiente, ¿sí? Y Dios lo justifica, Dios lo salva, Dios lo perdona. La obra del Consolador, Dios lo consuela. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo está tratando con él y le está hablando al corazón, y allá en su casa el Espíritu Santo le trae palabra y le dice: vuélvete, arrepiéntete, vuélvete a Dios. Y en el trabajo el Espíritu no lo deja y ahí lo está tratando de convencer. Y cuando está soñando, cuando está durmiendo, le vienen sueños y le vienen imágenes y le vienen sueños a lo mejor muy feos y en determinado momento no sabe ni qué está pasando, pero el Espíritu Santo le está hablando. ¿Para qué? Para después llevarlo a Cristo y consolarle.
Es el Consolador. Y dice Cristo que a sus discípulos que convenía que Él se fuera, porque si Él no se iba, el Consolador no vendría. Mas si me fuere, dice, yo lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá, traerá convicción. O sea, le hará entender al hombre, al mundo, su pecado. ¿Sí? Muchos confunden el mover del Espíritu en estos últimos tiempos. Que dentro de la congregación la gente empieza a correr y empieza a danzar, y empiezan a moverse ahí medios como si estuvieran el piso caliente y están brincando y luego se avientan para atrás y se ruedan y salen de ahí y dicen, no, hombre, la reunión estuvo bien movida por el Espíritu. Y muchos empiezan a carcajearse y a reír y no paran de reír y no paran de reír y lo confunden, que a eso le llaman que es el mover del Espíritu. No, ese movimiento se llama avivamiento de la risa y es fundamentado en demonios. En demonios. Pero cuando el Espíritu Santo viene a la vida de la persona o se manifiesta dentro de una iglesia, el Espíritu Santo lo primero que hace es convencer de pecado. Le quita la ceguera espiritual a la persona y le alumbra el entendimiento para que vea dónde está parado y hacia dónde va. Posteriormente le hace ver cómo su pecado ha hecho tanto daño a su persona y a los que le rodean. Y ese pecado el Espíritu le trae una tristeza de haber obrado mal, de haber ofendido a Dios, de haber dañado a sus seres queridos, a sus amigos de trabajo, de haber hecho tanto daño. Bueno, hermano, entonces, ¿los hombres no saben que son pecadores? Sí, sí saben que son pecadores. Tú el día de mañana le preguntas a un compañero de tu trabajo, oye, ¿tú eres pecador? Sí, no, me soy pecador. No, hombre, en el infierno nos vamos a deleitar y vamos a seguir la vida, nos vamos a tomar las cervezas allá en el infierno. Y saben que son pecadores. Pero la diferencia es que cuando viene el Espíritu, ¿sí? Las personas saben que son pecadores, pero no les duele haber pecado en contra de Dios. No les duele. Muchos quieren los beneficios de Dios, quieren ser prosperados por Dios, quieren un milagro en sus vidas, pero no les duele haber pecado en contra de Dios. No les duele haber hecho ese pecado que los tiene en esa condición y que por eso están así, no se convencen de eso, no les duele. Quieren salir de esa situación, quieren que Dios les ayude, pero nunca se dan cuenta de que están así por el pecado en sus vidas. Pero cuando viene el Espíritu y ellos son sensibles, agachan la cabeza y dicen, Señor, yo estoy así por la culpa de mi pecado, Dios. Y el Espíritu Santo los empieza a confrontar y los empieza a convencer y los empieza a dirigir hacia el camino de Cristo. Y la persona empieza a entender, empieza a comprender las cosas espirituales. Y viene el alumbramiento a su vida, viene esa tristeza que produce arrepentimiento, según Corintios. Y ese poder solamente lo tiene Dios. Y el Espíritu Santo, quien es Dios mismo, fue derramado en el Pentecostés. Ha sido derramado en varios avivamientos durante la historia. En cierta ocasión, Jonathan Edwards, un hombre de Dios, predicó un sermón llamado Pecadores, hermanos de un Dios airado, en donde fue tanto el movimiento del Espíritu Santo, en donde tú no veías a gente riéndose, tú no veías a gente aventándose atrás o el pastor poniéndole las manos y no, tú veías a gente, oías clamores, oías gritos de desesperación, oías a gente humillada en el piso, veías a gente clamando por sus pecados. Y dice la Escritura que los que servían en esa congregación, los diáconos venían y le decían a Jonathan Edwards, oiga, hermano, pastor, pare de predicar, allá una gente ya murió, Dios es justo, decía.
Oye, y pegaba otro grito otra señora allá y morían. Como si el Espíritu Santo ya les hubiera dado una oportunidad y venía el Espíritu y los quebrantaba y a otros los fulminaba. En aquella ocasión, como 3 o 4 personas murieron en esa predicación en manos de un Dios airado. Y el día de hoy no es la excepción. El Espíritu Santo está aquí. Y Él quiere convencerte de pecado. La oración es el medio por el cual Dios ha establecido para que podamos pedir el Espíritu que venga a convencer a nuestras vidas. Y no solamente de pecado, sino de justicia. ¿Por qué de justicia? Dice Cristo, por cuanto yo voy al Padre. Aquel justo, aquel que no se halló engaño en su boca, aquel que hizo el bien a todos, aquel que se guardó en santidad para un propósito y vivió una vida de justicia, haciendo el bien, predicándole el evangelio a los humildes, dándole la vista a los ciegos, dándole el oído a los sordos, levantando a los cojos, resucitando a los muertos, y vivió una vida agradando a su Padre. ¿Para qué propósito? Para que fuera a la cruz. A la cruz. El justo por los injustos. El justo por los injustos. No vino Cristo por los buenos, ni por los justos. Vino por los injustos, como tú y como yo. ¿Te sientes pecador, vil pecador? Por ti vino Cristo. El justo. Y dice, por cuanto yo voy al Padre, yo voy al Padre. ¿Qué nos da a entender eso? Que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, su sangre en la cruz, la muerte no lo pudo retener, la muerte no lo pudo atrapar, venció a la muerte, su justicia venció. Se levantó de entre los muertos. La justicia está para ti el día de hoy. Tú puedes ser justificado por Él, por Él, por Él y solamente por Él. Y el Espíritu Santo hace eso. Una vez que te haya convencido de pecado, de que no puedes pagar el precio de tus pecados, de que eres un vil pecador y que vas rumbo al infierno, pero que si tú te arrepientes y vienes a Jesús humillado y crees en su justicia y crees en su sacrificio, la justicia está reservada para ti. Tú tienes que creer en Jesús. Tú tienes que creer en Él para que la justicia de Cristo sea imputada a tu vida y Dios te declare justo. Porque déjame decirte que también el Espíritu Santo convence de juicio. El diablo no tiene nada, ni parte ni suerte en este asunto. Él ya ha sido vencido y echado fuera. Ahora está esperando su juicio. El Espíritu Santo, ¿quién es? Es Dios mismo. Y Él está aquí, contendiendo contigo, tratando de convencerte. No le resistas. No seas como aquellos cuando Esteban les decía a los fariseos y a los saduceos y a los doctores de la ley, les decía, ustedes siempre resistid al Espíritu Santo como vuestros padres. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el desierto. Si el día de hoy estás escuchando la voz de Dios,
atiéndela, arrepiéntete. La oración es el medio por el cual nosotros podemos recibir al Espíritu Santo. Pedirle que venga a tu vida, que te convenza, que quite la ceguera espiritual, que quite esa pereza espiritual de servirle, que quite las limitaciones. Timoteo, puede suceder que en determinado momento un cristiano se puede llegar a apagar, pero Cristo ha prometido que no, el pabilo que humea no se apagará, la caña cascada no se quebrará. Pero si tú buscas a Dios, querido hermano, en oración, dice la Biblia que puedes avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios ese espíritu. ¿Qué espíritu nos ha dado Dios? Su Espíritu Santo. Y dice la Escritura que es el espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y tú lo puedes avivar buscando a Dios. Tú lo puedes avivar si tú has caído en un pecado y te has apartado. Es hora de regresar y volver a Dios. Señor, aquí estoy. Señor, perdóname. Señor, hoy me arrepiento. Dame de tu espíritu para poder guardar tus mandamientos, para poder andar en tus caminos. No lo apartes de mí, Señor. Ayúdame a entender tu palabra y ponerla por obra. Aviva el fuego en mi corazón, Señor. El Espíritu Santo, quien es Dios, quiere. Él os anhela celosamente, dice la Escritura. ¿Sí? En una ocasión, a un predicador le dijeron, no debes orar por el Espíritu Santo. Pero él contestó, ¿qué harán con la clara afirmación cuando Jesús dijo, y dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? En una convención donde iba a haber una evangelización e iba a haber bautismos. ¿Sí? Y durante el anuncio del bautismo, ¿sí? Una persona se le acercó y le dijo, asegúrate y diles que no oren por el Espíritu. Y dijo el predicador, claro que no les diré eso. Porque Jesús dijo claramente, ¿sí? Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Bueno, sí, contestó esa persona, pero eso fue antes del Pentecostés. ¿Y qué hay de Hechos 4:31? ¿Fue antes o después del Pentecostés? Y le dice la otra persona, después, por supuesto. Bueno, lo leemos de la siguiente manera. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Te sientes intimidado, hermano, por hablar la palabra de Dios? ¿Te sientes intimidado por querer predicarle a alguna persona? Aquí está. Aquí está. ¿Te sientes sin gracia o a lo mejor la timidez te aborda o las piernas te tiemblan o el corazón está apocado? Dice la Escritura que cuando hubieron orado, el lugar donde estaban ellos tembló, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto que una persona está llena del Espíritu? Tú la puedes ver llena del Espíritu, ¿por qué? Habla con denuedo la palabra de Dios. Y dice la Escritura que Pedro se paró en el pórtico Salomón y lleno del Espíritu Santo, habló a la casa de Israel y se convirtieron más de 3,000 personas. ¿Qué debemos hacer? ¿Es importante orar a Dios por el Espíritu? ¿Es una novena razón importante? Obviamente fue después, pero ¿y qué de Hechos 8:15? ¿Fue antes o después? Dice el versículo 14, este hermano le decía a esa persona, por favor lee, por favor busca en la Escritura lo que dice Hechos 8:14.
Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? El Espíritu Santo. Y esta persona no tuvo nada más que responder. Se quedó sin palabras. Querido hermano, ¿estás necesitado? ¿Sientes que tu vida está estancada? ¿Sientes que no has servido a Dios como deberías? ¿Y el enemigo aprovecha eso para aplastarte? Aquí está. La oración es el medio de suma importancia para pedir que su Espíritu venga, que nos llene de su Espíritu. Que nos llene de su Espíritu. ¿Sí? En una mañana temprano, en el cuarto de oración de la iglesia, en la avenida de Chicago, donde varios y cientos de personas se habían reunido para orar unas horas, el Espíritu Santo se sintió de una manera muy manifiesta y el lugar lleno de Dios. El lugar estaba completo, abarrotado. El lugar se llenó de su presencia, que nadie podía hablar ni orar, y los sollozos de gozo llenaron aquel lugar. De esa habitación salieron hombres hacia diferentes partes del país, en viajes, en diferentes momentos partieron esa misma mañana y pronto volvieron con informes de la presencia del Espíritu Santo de Dios en respuesta a la oración. Otros salieron a recorrer la ciudad, a predicar la palabra con denuedo, sí, con la bendición de Dios sobre ellos. Esta es una de las instancias entre muchas que se pueden citar de cómo el Espíritu Santo puede mover a los hombres cuando lo buscas en oración. Si tan solo pasáramos más tiempo orando, si tan solo pudiéramos gozar de la plenitud del Espíritu Santo en nuestro trabajo espiritual, ¿sí? Muchas veces la gente que una vez trabajó inequívocamente en el poder del Espíritu Santo, ahora llena el aire con gritos vacíos. Me refiero a esas manifestaciones que se dan en las iglesias hoy, que piensan que es el Espíritu Santo, solamente son gritos vacíos. Y golpean, ¿sí?, sus gestos sin ningún sentido, porque han dejado de lado la oración. Debemos pasar mucho tiempo de rodillas ante el Señor si vamos a continuar en el poder del Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. La oración es el medio más importante para poder obtener la dirección, la guianza, el consuelo, el denuedo, la llenura del Espíritu Santo en estos últimos tiempos. ¿Quién no lo desea? ¿Quién no lo quiere? La Biblia testifica que el Espíritu Santo os anhela celosamente a cada uno de nosotros. Pero ahora, ¿tú lo deseas? ¿Tú lo anhelas en tu corazón realmente? ¿O no lo anhelas porque crees que el Espíritu Santo te va a pedir cosas que tú no quieres dejar? La oración es de suma importancia. Tenemos una décima razón por qué la oración es importante, aparte de pedir al Espíritu Santo,
que la oración constante, persistente, incansable, que tiene que llegar a vencer, es que la oración es el camino que Cristo ha señalado, en el que nuestros corazones no se carguen de glotonería o embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, de manera que el día de regreso de Cristo no nos sorprenda como trampa. ¿Cómo está la gente el día de hoy? Afanada, preocupada, ¿sí? La gente está construyendo, está derribando, se está casando, se está dando en casamiento, y iban a ser señales antes de la venida de Cristo. Bebiendo vino, deleitándose en este mundo. Así está la gente hoy. La gente no quiso salir de la pandemia, quiere salir de la pandemia, no porque realmente quiera buscar a Dios y vivir una vida consagrada a Dios. No quiere salir de la pandemia por eso. La gente quiere salir de la pandemia porque quiere volver a su pecado, quiere volver a sus vicios, quiere volver a sus andadas, quiere volver a sus fiestas, quiere volver a andar deleitándose y dándole rienda suelta a su vida. Eso es lo que quiere. Pero dice la Escritura que de manera de repente vendrá Cristo. ¿Sí? Uno de los pasajes más interesantes y solemnes sobre la oración son las palabras que Cristo dijo. ¿Sí? Lucas 21:34 dice la Escritura: mirad también por vosotros mismos. La palabra mirad en la Escritura tiene un sentido muy importante. Significa observar con atención. ¿Por quiénes? Por nuestra propia vida. ¿Hacia dónde van mis pasos? ¿Hacia dónde va mi vida? ¿Dónde está mi corazón? ¿Quién está habitando mi corazón? Por vosotros mismos, dice. ¿A quién estoy sirviendo? ¿Dónde estoy parado? ¿En el mundo o con Dios? Dice que vuestros corazones, ¿sí? O sea, tu voluntad, no se carguen de glotonería. El corazón se puede llenar de glotonería. ¿Y cuál es la glotonería? Pues el exceso de comida, el exceso de gastar extravagadamente en la comida. Y buscas un deleite ahí, y vives para eso, y gastas para eso. ¿Sí? Como el rey de Nínive, que tenía una responsabilidad muy grande, pero no gobernaba a su ciudad. Se la pasaba comiendo, bebiendo, descansando, y se levantaba y otra vez, y otra vez, y otra vez. Glotonería. Pero ¿acaso, hermano, no tengo derecho a comer y a disfrutar con mi familia, salir o comprar, no sé? ¿Es derecho? ¿Es lícito? Pero ten cuidado que no se convierta en glotonería. Que pongas eso primero que a Dios. Si la comida te es estorbo para servir a Dios, si la comida te es estorbo para hacer tropezar a tu hermano, si la comida te es estorbo para ayunar por alguien que se está perdiendo, para todo hay tiempo. Mira por tu corazón que no se cargue de glotonería y de embriaguez. Bueno, aquí habla del vino fermentado, que embriaga. Pero ¿qué es lo que embriaga a la gente el día de hoy? En primer lugar, el ambiente espiritual en el que están. Los argumentos y las ideas que el diablo siembra en sus mentes y los embriaga, los nubla, los aparta de la visión de Dios. Por ejemplo, en tu trabajo, el ambiente que se respira ahí, el tanto trabajo te embriaga la mente.
Por ejemplo, en las fiestas, en las discotecas, en cada una de tus amistades, aparte de que te embriagas físicamente, el ambiente que está ahí te aparta de lo que Dios realmente quiere mostrarte. El problema, la enfermedad, embriaga tu mente. No estás sobrio. Embriaguez se puede definir como falta de sobriedad. ¿Sí? Y luego todavía embriagado, preocupado por la comida, por el vestido, por los afanes de esta vida. Son tres cosas que están acabando con la humanidad hoy. Por eso la gente siempre está bien enferma. Y Cristo dijo claramente que observemos atentamente bien que nuestro corazón no se llene, ni tampoco se cargue de la glotonería, de la embriaguez y de los afanes de esta vida. Pablo dice a los efesios, a los filipenses en Filipenses 4, por nada estéis afanosos. El afán es una conducta, una actitud, ¿sí? Una conducta que demuestra la falta de confianza en el cuidado de un Padre celestial. Y estás preocupado y siempre estás preocupado todo el tiempo. Y siempre estás ahí queriendo hacer aquí, queriendo hacer allá, picando aquí, picando allá, tratando de resolver el problema tú. Obviamente la gente que vive en el mundo pues así vive. Porque su confianza está en el dinero, está en el trabajo, está en ellos mismos. Pero cuando todo eso le es quitado, realmente sale a la luz quiénes son. ¿Sí? A diferencia de un cristiano, un hombre que teme a Dios, aunque le quiten su trabajo, su salud y todo eso, él sabe quién es en Dios. Él sabe quién es en Cristo. Y cuida mucho que los afanes de esta vida no carguen su corazón. ¿Por qué? Porque por medio de la oración pone sus peticiones delante de Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda su corazón y sus pensamientos. Pero aún podemos ser arrastrados. Debemos de cuidar bien nuestro corazón para que no venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquel día. ¿Sí? Porque como un lazo vendrá sobre todos. ¿Sí? Si tú has visto a lo mejor en algunos videos cómo los cazadores tienden lazos o tienden trampas o tienden redes para cazar a la presa. Y tú vas caminando sobre el bosque o sobre un camino árido y hay una trampa o sobre el desierto y de repente te prende la trampa, pues ya no te da tiempo de nada, ¿verdad? Bueno, la trampa del diablo es que tu corazón se cargue de glotonería, se cargue de embriaguez, que estés preocupado por lo que has de comer, de beber y de vestir. Eso es lo que pone el diablo en tu mente, en tu corazón, para que tú te formes una idea y sobre esa idea y ese argumento que él siembra en tu mente, tú te rijas y no te preocupes de nada de lo celestial y de lo eterno. Eso es lo que trata de hacer el hombre, lo que trata de hacer el diablo. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que un día Cristo vendrá y mientras más gente tenga ganada, más gente se va a llevar al infierno. Pero Cristo nos dice que atendamos bien, que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y dice una palabra muy importante que tiene que ver con la oración. Velad, o sea, ponte alerta, vigila, estate despierto, ¿sí? Pues en todo tiempo, ¿qué? Orando. En todo tiempo, orando. Bendito sea el Señor que cuando Él regrese nos encuentre haciendo así, orando.
Por eso, querido hermano, no te sorprendas del fuego de prueba que pueda venir a tu vida. No te sorprendas si en tu trabajo o en la maquila o en cualquier cosa o en el negocio no hay venta. No te sorprenda. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y esa enfermedad y esa tribulación y esos problemas en tu trabajo y esas situaciones contrarias, ¿sabes a dónde te van a llevar? A que estés orando. A que estés ahí de rodillas. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Pero cuando tú estás satisfecho y está la venta bien bendecida y tienes un trabajo y tiempo extra y tienes todo suplido y está todo, tú nunca piensas en lo eterno, nunca piensas en lo celestial. Estás satisfecho aquí en esta tierra. Y no debe ser así. Nuestra satisfacción debe ser allá arriba, en los cielos. ¿Sí? Ahora no quiero que se hagan la idea de que, que me viene una enfermedad y que Dios me quiere tener así. No. No quiero dar a entender eso. Sino por el contrario, la respuesta a eso es estar siempre alerta, que tengamos una actitud de oración, una vida consagrada a Dios. Que el Señor nos encuentre haciendo así. ¿Sí? Y dice, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Qué glorioso, hermano. Que cuando Cristo venga te encuentre haciendo así y que puedas estar de pie cuando Él venga. Qué glorioso, hermano. ¿Pero qué tienes que hacer? Tienes que mirar bien dentro de tu corazón. ¿A través de qué? De la oración. El medio de la oración. ¿Sí? Hay una sola manera por la cual podemos estar preparados para la llegada del Señor. ¿Sí? A través de la oración. Es el medio. Pablo lo dijo a los tesalonicenses en el capítulo 5. ¿Sí? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para el día, ¿qué? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero si tú te vas versículos anteriores, dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. La segunda venida de Cristo es algo inminente, algo que va a suceder. ¿Sí? Para muchos están interesados y aún hacen estudios del regreso del Señor. Y es bueno hablar de eso. Pero otra cosa es estar preparados para dicho regreso. ¿Estás preparado para la venida de Cristo? ¿Tienes la certeza de que cuando lo veas ver en los cielos con gran poder y gloria, estarás de pie? Me dirás, heme aquí, Señor. Hermano, confía, hermano. Confía. Confía en Él, hermano. Ten la convicción que Él va a venir por ti. Por ti. Y que nadie quite ni arrebate tu corona, hermano. Ni la glotonería, ni la embriaguez, ni los afanes de esta vida, ni este mundo, ni los deseos carnales, ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida. Que nadie, hermano. El regreso de Cristo es eminente. Cristo vendrá en cualquier momento. ¿Sí? El mundo tiende a distraernos con sus recompensas. El mundo tiende a distraernos con sus preocupaciones, con la vanidad que ofrece. Con eso llama nuestra atención. Apela a los deseos de la carne, apela a los deseos de los ojos, apela a la vanagloria de la vida. ¿Sí? Muchos de nosotros podemos llegar a caer en el grave error de estar satisfechos en esta tierra. ¿Sí? Y nunca poner la mira en las cosas de ahí arriba, en las cosas eternas.
en las cosas que perduran para siempre. ¿Dónde tienes puesta tu mirada? ¿Por qué sucede esto? Porque no estamos preparados en la oración para cuando el Señor regrese. Los que tienen a la oración como el medio de suma importancia para comunicarse con Dios, oran, apartan un tiempo para buscar a Dios, porque le aman y también porque aman su venida. Aman la venida de Cristo. Quieren que Jesús regrese. Pablo dijo lo siguiente, 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, después de haber testificado que había guardado la fe, había peleado la batalla, por lo demás, Timoteo dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez, ¿qué? Justo. La cual me dará el Señor juez justo en aquel día, dice. Y Pablo sabía que había personas que creían y amaban al Señor, dice, y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Fíjate, el apóstol Pablo en aquel entonces, estando en la cárcel, ya tenía evidentemente la convicción en su corazón de que Cristo podía venir en cualquier momento. Y que se prepararan, decía Pablo, porque Él dará la corona de justicia no solamente a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. ¿Tú amas la venida de Cristo? ¿Tú tienes la perspectiva de lo eterno y celestial de que Él algún día va a regresar? Si tú tienes esa perspectiva de lo eterno y de lo celestial, que Él un día va a venir, ¿sí? No solo vas a esperar a que Él venga por ti en ese momento, sino que vas a estar esperando en Él en oración, buscándole ahí en lo secreto. Ahí, en lo privado, ahí cerrada la puerta, y tu Padre que mira en secreto te recompensará en público. En público. Otro hombre de oración que escribió lo siguiente. Dice, nunca desmayes en la oración. Nunca. Cuando no tienes deseos de orar, es una alerta que debes orar más. Ningún hombre tiene tanta necesidad de orar como aquel a quien no le interesa hacerlo. Querido hermano, ¿sí te ha venido esa sensación de que como que no sientes ese deseo de orar? Bueno, es cuando más necesitas hacerlo. Si puedes orar por largo rato, entonces no representa ningún sacrificio para ti. Pero si no puedes y no deseas orar, entonces tienes que orar, o el enemigo o el adversario de tu alma se aprovechará de tu situación y te devorará. Él está listo para destruir a aquel que se olvida del trono de la misericordia, cuando el corazón se muestra apático ante la oración. El hombre está padeciendo una peligrosa enfermedad mortal. ¿Cómo podemos cansarnos de orar? Esto es esencial para la vida del cristiano y del que busca al Señor. Si alguien se cansa de respirar, de seguro que está a punto de morir. Si alguien se cansa de orar, tenemos que orar mucho por él. Si tú sabes de algún hermano que está cansado, desanimado, que tiene las rodillas endebles y las manos cansadas, hermano, ora mucho por él, que ya no tiene ánimo, porque está corriendo un gran riesgo. Queridos hermanos, la oración es de suma importancia porque es el medio por el cual Dios nos da de su Espíritu Santo y nos llena de Él. Y también es el medio por el cual nos damos cuenta que nuestro corazón no se debe de cargar de glotonería y estar preparado para la venida de Cristo.
quieres que Cristo venga, hermano? ¿Tú quieres que Él te prepare para cuando Él venga? Mientras estemos aquí en esta tierra, preparémonos, oremos, démosle la importancia a Él. Inclina tu rostro, vamos a darle gracias a Dios. Para hacer mi corazón fuerte y valiente, envía el fuego para vivir y salvar al mundo que muere. Envía el fuego para hacer mi corazón fuerte y valiente. Envía el fuego para vivir y salvar al mundo que muere. Envía el fuego. Sobre tu altar estoy, Señor, mi vida y mi todo. Desde este día te doy. Ven a encender tu ofrenda, Señor. Te ruego, envía el fuego. Para hacer mi corazón fuerte y valiente. Envía el fuego para vivir y salvar al mundo que muere. Envía el fuego para hacer mi corazón fuerte y valiente. Envía el fuego, Jesús, para vivir y salvar al mundo que muere. Envía el fuego. Sobre tu altar estoy, Señor, mi vida y mi todo. Desde este día te doy. Ven a encender tu ofrenda, Señor. Te ruego, envía el fuego. Sobre tu altar estoy, Señor, mi vida y mi todo. Desde este día te doy. Ven a encender tu ofrenda, Señor. Te ruego,
envía el fuego. Oh, ven, sobre tu altar estoy, Señor, mi vida y mi todo, desde este día te doy. Oh, ven a encender tu frente